Lamentaciones, capítulo 3, versículo 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en obscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, entensó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amargura, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien, y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Yahvé. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Porque por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Yahvé, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno, no he podido evitar que a lo largo de mis propios pensamientos con respecto a estas fechas que celebramos este fin de semana, también yo en mi propio corazón hiciera un análisis del pasado, del presente y del futuro. Y entre algunos versículos, pasajes, estaba este que tenemos delante de nosotros, y en particular estos últimos versículos que hemos leído. ¿Qué puede decirnos o qué nos está diciendo este texto que acabamos de leer en nuestras propias circunstancias? Y pregunto primero para que lo veamos como iglesia, como cuerpo, pero también para que lo veas a nivel individual, si es que en esta tarde puedes decir que eres un creyente temeroso del Señor. ¿Qué puede decirte a ti este texto cuando analizas tu vida pasada, tu presente y tu futuro? Si leéis aquí, y aquí hacemos un poco de análisis del bosquejo en sí, del contenido de este libro, podréis ver que Lamentaciones está formado por lo que son sentimientos y lo que es doctrina, o sentimientos con doctrina o doctrina expresada en sentimientos o en poemas. El libro parece ser que fue escrito por Jeremías cuando ocurre el exilio de la parte sur de Israel. Todo Israel ha sido apresado, llevado en exilio, solamente unos pocos han quedado en Jerusalén y alrededor de Jerusalén. Y Jeremías escribe 5 poemas que expresan un lamento o la tristeza de lo que ha ocurrido.
Pero a lo largo de esta tristeza inmensa, fijaros cómo dice y habla de su propia situación y de sus propios sentimientos y lágrimas. En medio de todo eso, de este lamento hay hálitos de esperanza, hay como ideas de confort con respecto al futuro. Ve todo lo que es la caída, todo lo que el Señor nos había permitido ver de bendición, ahora nos lo ha arrebatado por causa de nuestro pecado, pero aún así, seguimos esperando en Él. Así que, teniendo esta idea, y os animo a que meditéis también vosotros en todos estos 5 canciones o lamentaciones de Jeremías, nos hagamos unas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué o quién nos ha hecho lo que somos y nos ha dado lo que tenemos? Es decir, que cuando tú miras todo lo que eres como persona e individuo, o cuando tú miras y ves lo que es esta iglesia después de 42 años, ¿hacia dónde tienes que mirar y qué es lo que te ha traído a esto? Y yo quisiera que meditáramos en esta respuesta o buscáramos una respuesta en estas palabras que dice el profeta. Fijaros versículo 22 al 24. Por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Yahvé, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Claro, enseguida que nosotros somos creyentes, o como creyentes podemos llegar y decir, somos lo que somos y tenemos lo que tenemos porque Dios ha obrado en nuestra vida, Él nos ha hecho, Él nos ha dado. Y cuando miramos a Dios tenemos que ver a Dios en todo un conjunto. Tenemos que tener cuidado y no separar los atributos de Dios, como si la misericordia de la que habla aquí fuera independiente de la ira o fuera independiente de la justicia o de su omnipotencia, etc. Es decir, todos los atributos de Dios están y son porque están en Dios y no los podemos separar. Pero en la Escritura y los autores en las Escrituras nos revelan algunas veces algunos de esos atributos, algunas de esas cualidades y cómo Dios ha obrado. Yo quisiera que vierais conmigo cómo cuando nosotros miramos y vemos lo que somos y tenemos, en una gran parte deberíamos de mirarlo en la misericordia de Dios. Es decir, hasta aquí el Señor nos ha traído y nos ha hecho lo que somos por la misericordia de Dios. ¿Y qué es lo que significa? Bueno, cuando hablamos de la misericordia, lo primero que tenemos que estar mirándonos es a nosotros mismos. No hemos llegado aquí por nuestros méritos. No hay méritos algunos. No podemos haber llegado aquí por nuestras justicias y nuestra obediencia y cómo hemos cumplido todas las demandas de Dios. Fijaros lo que dice más adelante en el versículo 39, que es de todo este cántico y lamento. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y entonces trae la respuesta. Laméntese el hombre en su pecado. Si tú no haces el análisis de tu vida, analizando todo aquello que está mal o ha estado mal en tu corazón, es decir, el pecado, no podrás sacar la conclusión exacta de lo que eres y de lo que tienes. Cuando miramos desde nuestro nacimiento, debemos de ver en nosotros el pecado. Somos pobres miserables. Y vernos de otra manera es estar ciegos. Quizá podríamos destacar algunas cualidades que pueden surgir en alguno de nosotros. Hemos ganado una posición porque hemos trabajado fuerte en nuestros estudios. O ahora tenemos una familia porque hemos sabido elegir un buen esposo o una buena esposa.
Y quizá todo esto sea parte de todo nuestro complemento como individuos. Pudiéramos decir que como iglesia podemos dar gracias a hombres y mujeres que nos han precedido o a la constancia que algunos aquí en la congregación pueden haber mostrado. Pero en realidad, cuando abrimos nuestros ojos y miramos en nuestra propia vida, tenemos que reconocer que somos pobres miserables, que hay pecado en nosotros, que si algo nos destaca es nuestra terquedad y nuestra rebeldía. ¿Quién de nosotros no puede escapar o puede escapar de ese corazón oscuro y de todo lo que guarda en él, de tanta desobediencia, tantos malos deseos y pensamientos? No podríamos esperar otra cosa de Dios eliminando todo esto. La Escritura nos dice que si nosotros somos pecadores, lo que podemos esperar o debiéramos de esperar de Dios es la justicia. Y si esperamos en la justicia de Dios, lo que deberíamos de esperar es el castigo. Cuando vosotros miráis en vuestras propias cuentas y veis que estáis en números rojos delante de aquel que os va a demandar todo lo que debéis, lo único que podéis entrar es en desesperación. ¿Cómo podré pagar toda esta deuda inmensa que he creado delante de mi deudor? Y podéis esconder vuestros ojos y confiar en un vaso de vino o engañaros con algún tipo de música, pero la realidad es que vuestra vida espiritual está llena de números rojos. Y cuando nosotros como individuos o como iglesia miramos hacia delante y delante de nuestro Dios y esperamos justicia, no podemos esperar otra cosa sino demanda. Tenéis que pagar lo que debéis y no podéis, miserable de mí, ¿quién me librará de estas cosas? Y por tanto, castigo. Y como nos dice la Escritura, fijaros bien, por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos. Porque si hubiera sido de otra manera, ¿quién de nosotros podría haber resistido? Nuestra desobediencia y nuestra terquedad como individuos y personas, nos ha acarreado una deuda que lo único que podemos esperar es el castigo, el desprecio de parte de nuestro Dios. Deberías de haber sido consumido. Y no podríamos haber dado un paso como iglesia si hubiéramos estado confiados en la justicia de Dios. Y no hemos sido consumidos, nos dice aquí, porque Dios es misericordioso, por la misericordia de Dios. ¿Qué hablamos cuando hablamos de misericordia? Bien, hay muchas definiciones, la palabra es muy intensa y extensa, profunda, abarca muchas cosas como puede ser el amor de Dios. ¿Cómo podemos definir el amor de Dios? O la perseverancia, o la longanimidad de Dios, etc. Cuando hablamos de la misericordia, lo que estamos diciendo es que de parte de Dios hay un amor que es inmerecido. Es decir, no hemos hecho nada ni estamos haciendo nada para ganar el amor de Dios, todo lo contrario. Algunos nos van diciendo por ahí que nosotros somos mera química y que por tanto todo lo que son sentimientos lo produce un bullicio de gases en nuestra vida. Pero una de las respuestas que podemos dar es que de pronto una mujer está embarazada y siente en su cuerpo un bebé y cambia todo con un afecto profundo. ¿Eso no lo ha producido un gas? ¿Eso no lo ha producido una química? ¿O un líquido en alguna parte del organismo? Es un amor. Pero decimos, ¿qué ha hecho la criatura para merecer el amor de esa mujer? Nada. Pero de pronto se desata un amor no merecido de parte del bebé. Y así es como el Señor obra. De pronto decide amarnos cuando nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Y Dios expresa ese amor hacia nosotros de una manera extraordinaria que nunca podremos llegar a medir cuando nos fijamos en la obra o la persona de su Hijo Jesucristo.
Estábamos en un tiempo, recordadlo todos vosotros, estabais en un tiempo ajenos a las cosas de Dios. Vivíais dándole la espalda a Dios por completo. No teníais ningún interés, no teníais ningún conocimiento acerca de Dios. O quizá algunos de vosotros que sí teníais cierto conocimiento de Dios, en realidad lo que estabais bajo el dominio de una idolatría total y completa. Y seguíais unas imágenes que no podían moverse, no podían hablar y no podían sentir o escuchar todo lo que pudierais expresar. Una idolatría que ofendía, que ofende inmensamente a Dios. Quizá alguno de vosotros estará pensando, no, ni yo era indiferente a las cosas de Dios, ni estaba bajo la idolatría de cualquier otra religión. Pero ¿acaso no estabas bajo esa egolatría y que tú eras el centro y lo que te dominaba y te domina es ese hedonismo y deseo de placer donde tú eras el centro de la vida o de tu vida? Y nos damos cuenta entonces que cuando la Escritura nos habla de nuestra ceguedad, de nuestra torpeza o de nuestro pecado del pasado, y cuando nos vemos a nosotros mismos, lo único que podíamos ver es esto. Le estábamos dando la espalda a Dios, no teníamos ningún interés, o estábamos en una terquedad constante con nuestra propia vida, o estábamos siguiendo ídolos falsos que de nada presentaba o representaban a Dios, o éramos nosotros el centro y todo es para mí y todo era mío. Pero en medio de toda esa situación, cuando aún no habíamos puestos en el Dios de las Escrituras y en el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Dios mostró con nosotros misericordia. Y nos libró del propio estado de nuestro corazón y nos trajo a la luz del Evangelio. ¿No recordáis vosotros y no recordamos como iglesia en los tiempos que estábamos en oscuridad y de pronto vino la luz? Y podemos darnos cuenta de que las cosas no estaban bien en nuestras vidas. ¡Ay de mí ahora, que he descubierto que soy pecador y que estoy delante de un Dios justo que no puede permitir el pecado en manera alguna! Y a la misma vez que nos estaba mostrando el castigo y la ira, también nos mostraba el camino de salvación. Y de tal manera veíamos el fuego a nuestros pies que a la misma vez podíamos ver la salvación y la esperanza que era en el Señor Jesucristo. Cuán grandioso fue cuando no únicamente escuchamos, sino que entendimos el Evangelio. Y entonces algo empezaba a producirse en nuestro corazón. No importa de dónde viniéramos, no importa cuál fuera nuestro estado, no importaba cuán grandes fueran nuestros pecados, el Señor empezó a obrar a nosotros de tal forma que nos trajo al arrepentimiento. ¿Recuerdas aquellos días donde tu pecado te dolía en gran manera? Y cómo ese dolor por tu pecado buscaba un cambio y encontrabas un cambio en la obra y persona del Señor Jesucristo en la cruz, y de pronto hubo una conversión, un nacer de nuevo, como se nos decía esta mañana, o un giro total, y de pronto nos hemos visto una vida nueva y diferente, y lo que antes nos era pesado, ahora lo vemos con una plena y total libertad. Todo ese cambio, toda esa transformación que como individuos o como iglesia hemos experimentado, lo único que podemos decir que la fuente de todo ello era ese amor inmerecido o la misericordia de Dios. No hemos sido consumidos por la ira de Dios no porque no lo mereciéramos, sino porque Dios era misericordioso. Pero fijaros bien que cuando leemos aquí nos habla de sus misericordias. Vuelvo a leer otra vez el versículo 22. Por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Porque de otra de las cosas que podemos ver cuando Dios obra y cómo ha obrado en nuestras vidas hasta el día de hoy, es que no es únicamente que ha tomado interés en algún aspecto de nuestra vida. No,
Es verdad que nuestro primer enfoque es a nuestra propia alma. Estaba como aplastada por el pecado y ahora se siente como libre. Antes no tenía esperanza y ahora tiene toda la esperanza. Y por tanto hemos experimentado la transformación de nuestra alma. Pero la verdad es que la misericordia de Dios no solamente se ha presentado, como nos está diciendo Jeremías, en tu propia vida y en tu propio corazón y en las entrañas de tu ser, sino en tu hogar. ¿Cómo habría sido tu hogar, tu vida familiar y la vida con los tuyos si no fuera por la misericordia de Dios? Así que no hablamos de una sola misericordia, sino que al menos hablamos de dos. En cómo el Señor también ha actuado en tu familia y con tus hijos y con la gente a tu alrededor. ¿Qué tenemos que decir acerca de la vida social? Todos nosotros estábamos tremendamente sorprendidos cuando escuchábamos el testimonio hace 2 semanas o una semana, el sábado, de este hombre Med, y vemos de dónde el Señor lo sacó y cómo era su vida de desastre, y luego lo podíamos ver a él levantado y proclamando la palabra de Dios en lugares tan difíciles como se encuentra ahora en Edimburgo. Extraordinario cómo el Señor obra y cómo el Señor transforma no solamente a nosotros mismos y todo el círculo a nuestro alrededor. Nuevos amigos, nuevas caras. Es extraordinario porque la Escritura nos dice que todos nosotros estábamos lejos y todos éramos enemigos, pero el Evangelio ha traído paz entre nosotros. Y cada uno de vosotros tiene sus gustos. Qué diferentes somos los unos a los otros en todas las cosas. Y aquí estamos, todos como si fuéramos una misma familia, porque la misericordia de Dios no es solamente en el individuo y no es en el círculo más cercano de la familia, sino que alcanza a todo lo que es la vida social y cómo nos transforma en el trabajo y cómo nos transforma en el vecindario y en todas nuestras decisiones políticas, económicas y sociales. Pero nos dice también la Escritura cómo el Señor nos ha transformado por su misericordia también en lo que ahora somos la familia del Señor, la familia de la fe o la familia de la Iglesia. Podemos ver en el libro de Hechos hombres tan pecadores como Saulo o Pablo, y de pronto aquellos que perseguía se convierten en parte de su familia. ¿Cómo podemos ver aquel carcelero que tiene preso a Pablo y de pronto lo vemos él con toda su familia totalmente transformado? De tal forma, Pablo tiene que escribir que dice: ya no hay entre vosotros ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos sois uno en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo es posible que nosotros, siendo tan diferentes en carácter, diferentes en gustos, diferentes en cultura, seamos uno en el Señor Jesucristo? ¿Cómo hemos podido venir a formar esta iglesia si no es por la misericordia de Dios? Así que si algo nos tiene que caracterizar es, como dice aquí Jeremías, la misericordia de Dios por la cual no hemos sido consumidos porque Él es amplia. Y si miráis en cualquier otro aspecto, en cualquier otro punto de vuestra vida personal o de vuestra vida social, llegaréis a descubrir que siempre, cuando tiene que tratar contigo, ha habido misericordia, un amor inmerecido. Hagámonos una segunda pregunta. ¿Qué esperamos entonces? ¿Y qué es lo que nos mantiene en el día de hoy? ¿En qué confiamos para el día de mañana? Si hasta aquí ha sido la misericordia de Dios, su gracia, la que nos ha mantenido y sostenido, ¿cómo será a partir de este mismo instante para mañana? Yo espero que ninguno de vosotros pueda llegar y decir: mis fuerzas, mi valentía, mi capital, mis dones son los que me van a mantener o van a mantener esta iglesia. Porque si estamos confiando en que podremos ser lo que queremos ser por causa de nuestras fuerzas, ¿dónde están nuestras fuerzas?
Si lo que estamos buscando es permanecer por causa de nuestro capital y nuestro ahorro, si vamos a conseguir, como se nos decía esta mañana, 15 euros por el rastrillo, ¿qué vamos a pensar? ¿Que es nuestro capital? ¿Que es el ejercicio de nuestros dones? Pobres de nosotros con nuestros dones. No podemos confiar para el día de mañana en nuestras habilidades o en nuestras fuerzas. Quizá podríamos estar pensando, bueno, hasta aquí hemos conseguido grandes cosas y seguramente esto es lo que nos va a mantener. Hemos conseguido, hemos edificado algo y este edificio podrá continuar. Pero en realidad lo que hemos edificado por nuestras propias fuerzas es solamente arena. Si confiamos en que es nuestra habilidad y capacidad lo que nos ha traído hasta aquí y es esto lo que tenemos, ¿quién podrá resistirlo? Estamos ahorrando en un fondo vacío y roto. No podemos estar acumulando. Ay de nosotros si estamos edificando nuestros grandes graneros y no hemos preparado para el día de mañana. No podemos confiar en lo que hemos conseguido. No podemos confiar entre lo que hasta aquí hemos edificado. Porque igual que se decía, lo que cuesta mucho levantar, en un solo instante se puede derruir. No son nuestras fuerzas, no es nuestro capital edificado, ni siquiera son nuestras promesas, porque puedes levantarte con un buen hálito en tu espíritu y decir, voy a intentarlo, voy a esforzarme. Pero en realidad tus promesas y tu sinceridad es torpe. ¿Qué sabes tú lo que va a ocurrir mañana? Y si podrás resistir las tentaciones de este inmenso enemigo que tenemos delante de nosotros. ¿Quién podrá confiar en las promesas que cada uno de nosotros hace? Lo podemos ver constantemente. Los hombres prometen lo que no pueden cumplir. A veces de una manera sincera, es cierta, pero simplemente somos hombres falibles. Confiamos para el día de mañana como individuos en nuestras habilidades, en lo que hemos conseguido, en nuestra honestidad y sinceridad. Confiamos para esta iglesia que ya tenemos un lugar y tenemos un número. No hemos visto que la iglesia de Éfeso desapareció en la historia. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por la misericordia de Dios? No en nuestras fuerzas. Fijaros bien que lo que está diciendo también Jeremías en su lamento no es que está esperando que Dios sea justo. Y justo con la gente que está a nuestro alrededor. Vemos tantas injusticias. Una de las cargas que tenemos como iglesia cada jueves y también a nivel general, y espero también en vuestras propias familias, es orar por la iglesia perseguida. Y no hay día que no escuchemos noticias terribles de cómo nuestros hermanos, simplemente por defender o proclamar que Cristo es su Salvador, están sufriendo lo que no se puede describir. Y ahí está, el pueblo sufriendo y nosotros clamando por justicia. Cuidado cuando nosotros vamos a este atributo digno de Dios que es su justicia. Porque si decimos que para nuestra historia y nuestro mantenimiento, para poder seguir siendo iglesia en las futuras generaciones, estamos clamando o reclamando la justicia de Dios, puede ser que su justicia se vuelque sobre nosotros. Y si nosotros tenemos que responder a las demandas justas de Dios, ¿quién podrá resistir? Está bien que pidamos que el Señor haga justicia y que ayude a nuestro pueblo, a nuestros hermanos que están sufriendo por causa de su fe. Pero pedir que haga justicia sin esperar que haga justicia sobre nosotros. ¿Acaso nuestro corazón está más limpio de pecado que el de que está en muchos de aquellos verdugos? No es principalmente en la justicia de Dios que nosotros podemos descansar para nuestro futuro personal, de familia, de trabajo y de iglesia. Lo que tenemos que buscar en Dios es otra cosa, como nos dice aquí. Señor, ten de nosotros misericordia. No la justicia, que está. No la santidad de Dios, que lo es.
sino su misericordia. Si nos sostiene algo del pasado y nos va a sostener en el futuro, es que el Señor nos mire y tenga lástima de nuestro pobre, insignificante estado y sea Él el que nos quiere recoger y sostener. No es nuestras habilidades, no es la justicia de Dios, es la misericordia de Dios. Y lo que nos dice y nos muestran estos versículos es que es Dios fiel. Por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Así que nosotros decimos, Señor, si hasta aquí tú nos has traído porque has tenido compasión de nosotros, ayúdanos a seguir adelante por tu compasión. Si no hemos llegado aquí porque hemos tenido la fuerza para solventar los problemas o saltar todos los muros o nadar todos los mares, sino que has sido tú el que nos ha sujetado con tus manos misericordiosas, ayúdanos a seguir adelante, sea lo que sea que nos espera el día de mañana con tu misericordia. ¿Por qué podemos hacer esta petición a Dios? Porque Él es fiel. Su fidelidad va a continuar en nosotros o con nosotros. Puesto que Dios es inmutable y Él no cambia, sigue siendo mismo antes de que nosotros existiéramos y seguirá siendo el mismo por toda la eternidad. Y por tanto, porque Él es inmutable, no le queda otra manera de que sus hechos sean como Él dice que deben de ser. Y sus palabras y sus promesas son fieles y son firmes. Y si Él dijo que Él nos va a mantener y nos ha mantenido por su misericordia, nosotros podemos mirar al día de hoy, al día de mañana y a las futuras generaciones y poder decir, es la misericordia de Dios la que nos va a mantener en medio de todas las dificultades. No es que nosotros tengamos la habilidad de enfrentarnos a nuestros enemigos con unas armas estratégicas que hayamos inventado. No es con los nuevos dones que puedan venir sobre cada uno de nosotros. Si nosotros podremos enfrentarnos y vencer a todos los enemigos que puedan venir en el día de mañana, es si el Señor mantiene su misericordia. Y Él ha dicho que como Él es fiel, su misericordia estará con nosotros cada día. Las promesas del Señor son firmes. Pero la expresión que nos dice estos versículos son más sorprendentes. Versículo 23. Nuevas son cada mañana. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Se renuevan día tras día. Cada día hay nuevos retos y cada uno de nosotros hace nuevas promesas. ¿Cuántos de nosotros? Lo decimos todos los años, al final de año o a principio de año. Este año yo me propongo hacer esto y cuando ya estamos en febrero nos hemos olvidado de nuestras promesas. Constantemente hacemos promesas que no podemos cumplir y prometemos amor eterno y así va en muchas familias o en muchos matrimonios. ¿Cómo cambian las cosas? No, nosotros somos torpes. Pero cada día nos levantamos con nuevos retos y nuevo ánimo. Esta vez sí, me voy a levantar y voy a hacer para volver otra vez a caer y tener que empezar una vez más. El Señor nos dice en su palabra y nos dice en este versículo, cada día tendréis mi misericordia porque yo soy fiel, pero serán nuevas cada mañana. ¿No os gustaría nacer de nuevo? ¿O cuando habéis fracasado en algún proyecto, habéis pensado si pudiera empezar otra vez? ¿Si pudiera volver hacia atrás? ¿Si pudiera borrarlo todo y comenzar? Pero en muchas de las decisiones y en las cosas de nuestra vida no tenemos oportunidad de empezar otra vez. Tendremos simplemente que apañar o remendar aquello que nos queda. No podemos volver hacia atrás, no podemos perder 20, 30 años, algunos hasta 50. No podemos volver hacia atrás. Pero nuestro Señor dice que cada mañana tú, si eres creyente, te encontrarás con nuevas misericordias de parte de Dios.
las vas a descubrir en nuevas áreas y en nuevas circunstancias. Lo que parecía que era impensable o que no pudieras superar o que no puedes vencer, los nuevos retos que nosotros vamos a tener como iglesia, las dificultades que tenemos en el horizonte, ¿cómo vamos a poder llevar toda esta carga inmensa? No te preocupes, cada mañana tendrás nuevas misericordias de parte del Señor y Él te seguirá manteniendo. Lo que nos está diciendo es que a veces estamos a punto de cansar a Dios. En muchos lugares de las Escrituras, no en uno o dos, en muchos lugares de las Escrituras dice, ¿hasta cuándo tendré que soportar? Le dice a Moisés, déjame que destruya y quite este pueblo del medio. Vais a hacer que me arrepienta, dice también los profetas. Y es que a veces cansamos a Dios. O podemos pensar que lo hemos cansado, o deberíamos de haberlo cansado. Ese niño cansino que está constantemente pidiendo y demandando y exigiendo y llorando a su padre y a su madre. Y el niño está hasta el último punto en el que el padre o la madre dice, me tienes harto. Podríamos desgastar a Dios. Pero no. Lo que nos dice las Escrituras es que la misericordia de Dios no solamente continúa, sino que se renueva. Es como si el Señor quisiera comenzar cada día como si todo lo que ha habido anteriormente no fuera. Mi misericordia es nueva contigo cada mañana. Y tú podrás pensar y decir, pero Señor, si te he estado cansineando todo el tiempo con estas peticiones, si mira cómo han sido mis actos y mi comportamiento y mi actitud, si tienes que estar mirando mi corazón, mis tinieblas, ¿cómo no te voy a cansar? Y el Señor dice, mi misericordia es nueva para ti en esta mañana. Así que nos levantamos no con un Dios diciendo, a ver otra vez qué me va a presentar este con su terquedad, sino un Dios renovado y un Dios lleno de misericordia. Soy nuevo para ti en mi misericordia. Comenzamos otra vez nuestra historia. En el día de hoy y lo que es para el día de mañana, no es que Dios esté diciendo para contigo estoy aumentando una carga que es difícil de llevar. No, lo que nos está diciendo este texto y está diciendo a su pueblo que lo está castigando es mi misericordia es nueva, está fresca, está delante de ti, es diferente. ¿No nos da esto un ánimo y una entereza de que podamos decir no importa lo que mañana tenga que presentarse en mi vida, tengo un Dios que es misericordioso y quiere mostrar su misericordia como si fuera la primera vez? No podemos venir como iglesia y decir, hemos intentado, no hemos podido, nos sentimos fracasados, hay muchas manchas y muchas lagunas, muchas zonas oscuras en nuestra vida como pueblo, ¿cómo el Señor nos va a mantener? Y el Señor nos dirá, ¿no he sido yo misericordioso en el pasado? ¿No soy yo misericordioso contigo? Si tú estás aquí, ¿no es porque yo te sostenga? ¿Acaso no sabes que yo soy fiel y que mañana tendrás otra vez mi misericordia como si todo el pasado no existiera? Así que cuando miramos hacia el pasado, vemos la misericordia de Dios, miramos hacia el futuro y vemos nuevas misericordias de Dios. La tercera y última cuestión que nosotros nos tenemos que hacer en este texto es ¿qué debemos hacer entonces? ¿Cuál es nuestra opción? Versículo 24. Mi porción es Yahvé, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Esperar en Dios. No esperar a que los tiempos cambien. No esperar a que la política y los gobernantes cambien. No esperar ni siquiera a que tú cambies. No esperar a que las nuevas ideas, cultura y filosofía cambien. No estamos esperando nuevas cosas, diferentes cosas o más oportunidades. Lo que nos dice aquí Jeremías para su pueblo y por tanto lo hacemos nuestro como individuos y como iglesia es que lo que debemos de hacer ante un Dios como el nuestro, un Dios lleno de misericordia que la renueva cada mañana es que esperar en Él. Dejar que Él obre en su persona, en sus promesas, en su misericordia. Debemos de hacer que Dios sea nuestra porción y nuestro sustento. Cada día nos tenemos que levantar
pensando que lo que nos alimenta, lo que nos sostiene, es la misericordia de Dios. Un día llegaremos a la debilidad completa, llegaremos a la ancianidad, veremos que nos faltan las fuerzas y podremos ver que es esa medicina, que es ese reposo, que es ese tratamiento lo que nos puede mantener. Ya no tenemos fuerza, no tenemos capacidad, no podemos decidir, sino aquello que nos mantiene como nuestra porción de cada día. Espiritualmente hablando, nosotros nos despertamos cada día con nuestra porción. Una porción que es segura, una porción que es agradable, una porción que es constante, la misericordia de Dios. Es como si supiéramos que cada día, al primer instante que podamos poner nuestros pies en el suelo y afrontar todo lo que tengamos ante nosotros, que tengamos que vencer, con lo que tengamos que luchar, con lo que tengamos que testificar, ser sal y luz, el Señor está con nosotros, Él es nuestra porción, Él es nuestro sustento, Él es nuestra vitamina. ¿Es así? ¿Es así como tú y yo y como iglesia vamos a afrontar el día de mañana? Mi porción es Yahvé, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿Sabes una cosa? Algo que también es muy importante en este texto es que no es algo que nosotros nos tengamos que repetir o escuchar con nuestros labios. El Señor es misericordioso, el Señor es misericordioso, el Señor es misericordioso. Quizá incluso ahora cantemos alguna canción o himno que hable de la misericordia y de la fidelidad de Dios y nos lo repetimos, misericordia, fidelidad de Dios, y lo repetimos. Incluso a lo mejor tenemos la capacidad de poder ponerlo en algún versículo. Estos versículos son muy bonitos para ponerlos en un mural, en nuestro salón y en nuestra entrada, ¿no? Cada día se renueva la misericordia de Dios. ¡Qué bueno y qué esperanzador! Y podemos hacer que esté en nuestras conversaciones y podemos hacer que con nuestros hermanos hablemos, Dios es misericordioso, cuán misericordioso es el Señor. Así que lo tenemos en nuestros labios, lo tenemos en nuestros carteles, lo tenemos en nuestra música, lo tenemos en nuestras conversaciones. Pero fijaros lo que nos está diciendo el texto. Mi porción es Yahvé, dijo mi alma. Porque una cosa es que lo diga tu boca y otra cosa es que lo digan tus entrañas. No es únicamente que salga de tus labios, sino que salga de tu pecho. No es algo que te guste escuchar en tu propio oído, que le guste escuchar a otro, sino que necesites decirlo y sentirlo y experimentarlo, que salga desde dentro. No es lo mismo decir el Señor es misericordioso en mi vida que decir cuán bueno es el Señor conmigo en mi vida y que de alguna manera nos haga estremecer, que lo digamos con convicción. No quiere en ningún lugar de las Escrituras que tú hagas un rezo repetitivo acerca de la misericordia de Dios. Quiere que se arranque desde tu misma alma y puedas decir, es que no puedo hacer, no puedo esperar, no quiero esperar otra cosa para mí, mi familia y mi iglesia, sino la misericordia de Dios. Si este sentimiento y esta oración, más que estar en tus labios, que también es bueno que esté, está en tu corazón, tendrás la batalla ganada. No es el adorno, no es el vestido, no es el externo, sino es el corazón lo que tiene que hablar de tu convicción. Así que, ¿qué es lo que somos? Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos mantiene? La misericordia de Dios. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a seguir adelante? La misericordia de Dios. ¿Lo crees? Vívelo, siéntelo y comunícalo. Amén.